Bienvenidos a Espejo Oculto, el lugar donde miramos más allá de lo evidente, donde exploramos los misterios que acechan en los rincones más oscuros de lo que pensamos es nuestra realidad. Hoy en este episodio nos vamos a adentrar en uno de los mitos más fascinantes y aterradores del folclore mundial. Vamos a hablar de los duendes, esos seres elementales, guardianes de la naturaleza o entidades que se ocultan en la oscuridad, detrás de una puerta, dentro de un closet o debajo de tu cama. Recuerda, ¿lo viste o te vio a ti? Antes de comenzar, queremos agradecer a todos los que han comentado en YouTube y en nuestras redes sociales. Sus mensajes, teorías y relatos son el motor de este espejo oculto. Queremos leer algunos comentarios específicamente de nuestro episodio 2, el de donde hablamos del charro negro, la llorona y los nahuales. Por ejemplo, queremos agradecer mucho los saludos de Tiburón Vega 4731 y también los saludos de Loge 17, así como los comentarios también de Tiburón Vega, quien nos comparte experiencias de el rancho donde vivía su mamá, o bueno, también a Miguel Ángel Cano 8440, quien nos felicita por el escenario, que quedó muy enfocado. Pues este es el escenario que ya estamos trabajando, gracias. Y también una mención especial de Julio C. Casticam. Él dice: es emocionante y escalofriante escuchar esas historias. Muchas felicidades, y manda 3 aplausos, ¿no? Muchísimas gracias de verdad, porque esto nos anima a seguir adelante, a seguir con este proyecto que es Espejo Oculto, y que lo hacemos para compartir con ustedes algo que también en lo personal nos gusta, pero qué mejor que también se contribuya mutuamente con ustedes. Así es, y bueno, entrando ya en tema, los duendes son un tema fascinante y atractivo. Ellos han sido descritos de diferentes formas similares entre culturas, porque de los duendes se habla desde mucho tiempo atrás, y hablamos de ellos como esas criaturas de tamaño pequeño, con forma humanoide, y tienden a estar relacionados con el caos o con las travesuras. Se dice que habitan en bosques, habitan en montañas e incluso pueden habitar en hogares. Vaya que sí. Y vaya que sí. Pero ¿qué son realmente los duendes? Estas criaturas, a lo mejor no todos hemos visto alguna, pero siempre hemos escuchado que nos comentan, ¿no? De que en casa se pierden cosas o pasan cosas extrañas, me mueven cosas, y solemos decir que son los duendecitos. O se oyen risas. O ruidos también, ¿no? Cosas que caen o cosas que rascan, que se les atribuye a estos hombrecitos que al parecer se cree que no tienen alma, pero que estas entidades físicas poseen un corazón prodigioso, una mente que nunca olvida, y a veces se les atribuye poderes mágicos también. Entonces los duendes son una referencia a la cultura a lo largo del mundo, desde las experiencias y también las creencias que se tienen sobre estos seres que son mitológicos, pero también pareciera que también son muy reales. Así es. Y bueno, si queremos verlo desde una perspectiva antropológica, pues bueno, los duendes podrían representar una manifestación de espíritus tutelares de la naturaleza, o sea, elementales. Y se van siempre a existir desde que se crea la mitología, esta representación epopéyica, esta representación ideal, y que llega a ser como una explicación, y que al final de cuentas puede también desencadenar en ciertos ritos, en ciertos cultos y en ciertas creencias que se van a divulgar y a popularizar. ¿Cuáles van a ser los relatos que vamos a encontrar ya
con una estructura formal de leyenda en la humanidad. Tenemos que irnos a Europa medieval, específicamente ahorita se me vienen a la mente dos casos: el caso de los kobolds en Alemania y de los brownies en Escocia, que inclusive hoy están presentes en mucho del imaginario popular en todo el mundo. Sí, de hecho en Escocia la tradición de herencia celta es que los duendes existen, entre otros seres mágicos que viven en los bosques, ¿no? Pero los duendes en especial tienen mucha fuerza. Y en México, por ejemplo, podemos hablar de los chaneques, estos seres que viven en los bosques, que protegen a los bosques, de hecho, y que, bueno, aquí en México más se ven o se han visto o se sabe de ellos en la península yucateca. Pero también tenemos a los goblins en España, que es una experiencia que han tenido españoles con estos seres pequeños, con forma de humanos, que tienen una vestimenta específica o característica más bien, que es la que atribuimos a duendes. Aquí tenemos que recordar algo muy importante. Tú decías al inicio, muchas veces no se pueden ver o no se dejan ver, generalmente más se escuchan, pero hay casos de avistamientos de duendes. Y algunos dirán ustedes, ay sí, pues claro, está el serial donde hay un duende en la cajita, pero no se trata de eso, se trata de avistamientos, donde hay testimonios. El que me viene a la mente ahorita es el que sucedió en el siglo XIX, por los años 1860, si no mal recuerdo, en Devon, Inglaterra, donde aparecen unas pequeñas pisadas que van pues alrededor del pueblo, y que al final de cuentas había mucha nieve, aparecen esas pisadas, y las pisadas suben casas, atraviesan techos e inclusive atraviesan agua y lagos congelados. La opinión se dividió en que, pues, por un lado era el Señor de las Tinieblas, pero otros dijeron que era obra de los duendes por los espacios que había entre las pisadas, entre las huellitas. Sí, recordemos que los duendes tienen la capacidad de decidir, ¿no?, a voluntad si te permiten verlos o no. Eso es algo importante porque la mayor parte de la gente tiene experiencias así como esta, ¿no?, de que dejaron alguna huella, pero en sí ellos como tal es muy raro que se dejen ver. Se pueden escuchar, te pueden hacer travesuras, pero es muy raro que se dejen observar. De hecho, en 2008, en Salta, Argentina, se logró grabar un video de un ser pequeñito, con forma humanoide, que tenía un sombrero puntiagudo y que se movía de manera errática. Recordemos que el duende es un poco acelerado, brinca, juguetón, ¿no?, en su forma de ser. No quiere decir que sean buenos o no, pero esa es la forma en la que se ven, y se volvió viral. De hecho, aquí les dejamos una imagen de la noticia, porque hay noticias en Argentina sobre esto, y el video está se puede encontrar en redes sociales. Lo pueden buscar en redes sociales por si lo quieren ver. Pero esto fue un acontecimiento que pues se viralizó. Hemos visto y iremos platicando más adelante de algunos sucesos de este tipo que se logran viralizar hoy porque nos lo permiten las redes sociales y los equipos telefónicos, cosa que antes se quedaba en meros... La tradición oral. Sí, tradición oral, la herencia a través de las historias, de las experiencias que le pasaban a alguien. Y si queremos seguir con eso, por ejemplo, el caso de Argentina es en 2008, igual en la década de los 2010, en Veracruz, específicamente en la zona de los Tuxtlas, que, por ejemplo, si ubican Veracruz, aquí nos están viendo, escuchando, y la zona de los Tuxtlas está muy cerca de Catemaco, entonces ahí podríamos también derivar otras cosas. Bueno, en muchas obras de construcción hay testimonios de trabajadores que dicen que hay duendes y que esconden materiales, juegan con ellos y con la maquinaria. De hecho, también por aquí estaremos compartiendo una imagen de una nota que encontramos justamente de este fenómeno para que vean que lo que estamos platicando pues está documentado, ¿no?
Sí, y los duendes como un tema preferido, ¿no? de mucho gusto, ha dejado huella en el cine, en la literatura y en los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Calabozos y Dragones, por mencionar algunas películas. En historias, ¿cuántos cuentos? Por ejemplo, el cuento de La hilandera. Sí, La hilandera, donde sale el duende Rupert Stinsky, ¿no? Y esa historia donde este duende le da un poder a la hilandera para transformar la paja en oro, ¿no? Y la promesa de que ella le va a dar algo a cambio a él. Les voy a contar el cuento, léanlo, sí. para que se piquen. Le hace una promesa con él, un contrato con él. También esta característica de los duendes es bastante peculiar, porque nos hablan de que tienen capacidades mágicas, sí, que pueden conceder deseos, ¿no? Como aquella de si encuentras la olla de oro al final del arco iris, que es otra de las historias que se cree que es oro de duendes. Nosotros vemos aquí, ¿no? Toda esta gama de diferentes expresiones de los duendes. Por ejemplo, hay películas como las del Leprechaun, no sé si las han visto, es película noventera. Tal vez hoy ver ese tipo de efectos especiales no impacte, pero la historia es muy interesante. Sí. En su tiempo, la verdad es que daba miedo la película, y habla sobre los Leprechaun, bueno, los duendes. Es un duende en específico, y ahí se explota una imagen de un duende malévolo, sí, no maligno, que vean, la película sí. Es muy interesante cómo lo representan. Entonces hay muchas representaciones, tanto positivas como por ejemplo los duendes de hadas, ¿no? De cuentos de hadas, que son más tranquilos, hasta los duendes vengativos, agresivos, ¿no? Malévolos, que pueden aparecer en otras historias. Así es, y ya decías la referencia de las películas. Calabozos y Dragones, que también es un juego, pues ahí salen kobolds. Entonces sí. Es importante lo que ahí se señala en estos juegos de roles, donde los duendes pueden inclusive ser protectores y hasta malévolos. Sin embargo, acá, independientemente de todo lo que esté impregnado en la cultura pop de los duendes, la pregunta es: ¿estamos preparados para ver que estos son representaciones? ¿Es una ficción? ¿O hay algo que todavía está por descubrirse y que nos estamos negando a aceptar? Yo creo que aquí depende de qué tan abiertos estemos a ciertos temas, porque la apertura también te permite sí. poder vivir o ver una experiencia. La negación a este tipo de seres en la tradición es que se vale de la desaparición de ellos cuando dejamos de creer, ¿no? Como pasa con las hadas, por ejemplo. Con los duendes es algo similar, de hecho con cualquier ser de este tipo. Pero yo creo que más de uno de nuestro auditorio ha pensado que tiene un duende en casa sí. por las cosas que le ha pasado. Ya sea que se te pierden, se te mueven, se caen, molestan al gato, molestan al perro, que son cosas que los duendes suelen hacer, sobre todo donde hay niños, ¿no? Y ahorita que nosotros nos dimos a la tarea de recopilar casos de duendes con nuestra audiencia, algunos registros históricos, y de estas historias nos pusieron los pelos de punta por las experiencias que se viven, y pues por todo esto que nos puede generar un poco de ansiedad, de expectativa. De hecho, el martes pasado un amigo de nosotros le comentó a Héctor unas historias sobre duendes muy sí. peculiar, que ahorita vamos a platicarles, y que la verdad sí están muy interesantes, ¿verdad, Héctor? Sí, es cierto. Bueno, este amigo, vamos a ponerle, él me pidió, y te lo voy a decir por qué, manejar un seudónimo. Él es conocido como Siriano. Siriano es un personaje, es un tipazo en toda la extensión de la palabra. Siriano es un militar retirado, miembro de la Fuerza Aérea, es
un abogado con especialidad en ciencias forenses. Trabajó durante muchísimos años en la extinta Policía Federal, en la Procuraduría General de la República también, que existía, y en la extinta Dirección Federal de Seguridad. Entonces, toda una serie importante de cosas, de acciones que realizó. Estuvo en operaciones encubiertas de seguridad. Es un hombre que en lo personal admiro mucho por todo lo que realmente le dedicó a este país. Y bueno, me contó él 2 anécdotas con duendes. Me contó más, ¿no? Ya más adelante me dijo él que me las va a ir compartiendo y les vamos a ir compartiendo con ustedes. La primera es cuando él resulta que a él lo nombran algo como encargado de combate a la lucha contra las drogas de parte del gobierno mexicano en Sinaloa, donde lo mandaron, ¿no? Y él llega y le dice a su jefe que pues cómo va a estar la onda, ¿no? Porque pues, tiene que organizar gente, él le gusta, él es muy disciplinado, entonces él quiere mantener esa disciplina. Y el jefe le dice, no te preocupes, todos los que vas a tener a tu cargo son militares en retiro o fueron militares. Entonces, todo lo que tienes, todo el personal que tienes va a ser alguien que va a estar acostumbrado a que haya un mando de por medio. Perfecto. Platica con su equipo y les empieza a preguntar qué han hecho, cómo lo han hecho. Los escucha y dice él, ok, nada más que vamos a cambiar un poco la estrategia. En lugar de hacer operativos de avanzada en el día, nos vamos a ir en operativos de avanzada en la noche, para que cuando llegue el amanecer ya estén los refuerzos y hagan lo que tengan que hacer. Ok, pues sí, adelante, perfecto, correcto, sí, muy bien. Entonces empieza la primera operación, o de las primeras operaciones, y salen a las 10 de la noche más o menos, llegan a donde tienen que llegar en la sierra, 11 y media, y dice él que ven una cima y luego hay una especie de valle pues sí, un valle, ¿no? Un descampado, pero muy grande, hay árboles y todo. Y al fondo dice él que ve una fogata pues como si fuera de unas personas, o sea, como si fuera un campamento. Pero algo que le llamó la atención es que él escuchaba risas. Y él, pues en esa época, un hombre de pocas pulgas, ¿y esos quiénes son? Y le dice uno, jefe, no bajemos, son duendes. No, ¿qué duendes? Ni qué la fregada. Vamos a ir a verlos. No, jefe, no va. ¿Cómo de que no? Si yo aquí mando y además ustedes dijeron que ustedes van a obedecer. Sí, pero no, ni man, tal y por cual. Vamos. Y empiezan a bajar. Bajan. Llegan y al punto donde, porque van siguiendo el camino y dicen, aquí estaban y esta fogata alcanza por ahí. ¿Y dónde están? No se van a dejar ver, jefe. No, es que yo quiero ver dónde están, a ver qué están haciendo. Jefe, son los duendes. No, quiero ver dónde están. Y a lo lejos se escuchó. Y él contesta y dice, bueno, la próxima vez que yo venga, quiero verlos. Vámonos. Se van. Qué osiriano. Sí, qué osiriano. El segundo relato es en otra zona, pero dentro de la misma Sierra de Sinaloa. Va con otros miembros de otro equipo, pero se mantiene el que le dijo que la primera vez dijeron que no bajaron. Y ve también otra vez la fogata y dice Osiriano que llega y les grita, voy a bajar
y los quiero conocer. Jefe, no le diga así, dice. No. Les dije que la próxima vez que yo viera esa fogata, voy a bajar y los voy a ver. Y baja, y sí se dejaron ver. Y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo son o cómo los viste, no? Y me dice, son como unos niños que él, si te acuerdas, Dani, pues no es una persona muy alta. Dice, me llegaban como aquí a la cintura. Pero así, dice, una carita como de niño, pero con barbita y con su gorrito y creo que de verde. Y dije, con que ustedes son hijos de la tal y por cuales. Bueno, síganse divirtiendo. La próxima vez que yo los vea, los quiero saludar. Y pum, vámonos. Entonces dice ella, Osidana, que cuando iba los veía, adiós, cuídense. Y los ruidos del jiji, jajaja, a pesar de que estaba la fogata allá abajo, se oía atrás de ellos. Y ya cuando él se iba a retirar, le avisaron en su trabajo que ya tenía que moverse a otro lugar, en la última expedición, él me platica que llega, ninguno de su equipo lo sabía, y le dijo, bueno, ahí nos vemos, se portan bien. Y dice que escuchó, tú también te cuidas, jijiji, jajaja, jijiji, jajaja. Y esas es las dos historias así. Qué interesante, porque usualmente hemos escuchado historias de duendes dentro de casas, en descampados, en áreas abiertas naturales. Las experiencias no son, o sea, sí hay, pero no son muchas. Usualmente uno que escucha este tipo de relatos dentro de los hogares, ¿no? Que de alguna u otra manera, porque había niños o algo, que es la historia que vamos a contar ahora. Sí, que es lo que te iba a decir, ¿no? Tienes una muy cercana en tu familia, allá en una casa en Comitán, ¿no? Sí, y está relacionada porque había niños, y eso es difícil encontrar que un adulto tenga esta comunicación, porque usualmente la hacen con niños pequeños. En algún momento van a perder el recuerdo del contacto que tuvieron con los duendes. Por ejemplo, este relato le pasó a mi abuela, a mi papá y a los hermanos de él cuando ellos eran muy chiquitos. Ellos rentaron, bueno, mi abuela llegó a rentar una casa allá en Comitán, en la ciudad de Comitán. La clásica casa de pueblo, ¿no? Tiene el patio en medio, es un corredor, no todos están así en cuadrado. Y mi abuela, cuando llega ahí, pues tenía a sus hijos todos pequeños. Mi papá y sus dos hermanos rondaban entre los 5 y hacia los 3 años, estaban chiquitos. Entonces, en esa casa pasaban cosas, varias cosas. ¿Ya había ese antecedente? Sí, ya, o sea, ellos empezaron, o sea, vivieron varias cosas en la casa que siempre las relacionaron con duendes. Por ejemplo, había un espacio donde se acumulaba el carbón, se metía una batea, una tina de aluminio grandota, se empujaba, se metía como en una especie de como chimenea o embudo más bien. El carbón se metía por arriba y abajo se jalaba una tabla, el carbón caía a la cubeta, se cerraba y la cubeta se arrastraba, porque recordemos que no había gas ni nada de eso, estamos hablando de muchos años, ¿no? Y esa cubeta, esa tina de aluminio pesaba mucho y se movía solita, se recorría hacia afuera y se recorría hacia adentro, sin nadie moverla. Y así les pasaron muchas cosas ahí, pero lo más relacionado con los duendes es que mi abuela contaba que mi papá y sus hermanos solían decir que jugaban con un niño. Y no habían más niños que ellos, o sea, eran ellos, pero no había niños ajenos, o sea, niños de otro lado, vecinitos, nadie en la casa. Entonces ellos decían, vamos a ir a jugar con el niño. Y mi abuela les decía, no hay más niños, solo son ustedes. Sí, allá. En la parte del jardín había una zona, como en todos los patios de casas viejas, donde hay árboles y hay plantas, ¿no? Está el jardín, ¿no? El patio y el jardín. Entonces, en esa parte del jardín donde había más vegetación, era donde ellos jugaban con el niño.
Y ellos decían que era un niño, pues estaban pequeños, Sí, era claro. un niño como ellos, no con su camisita, su pantalón, pero siempre estaba descalzo, a diferencia de ellos. Y siempre lo veían igual, hubiera frío, lloviera, lo que pasara, él se veía siempre igual. No cambiaba, no había ninguna variación en su imagen. Entonces a mi abuela le daba pánico que jugaran con él, porque pues no sabía si esta entidad era buena o no lo Sí, era. claro. Y qué quería con los niños, sobre todo porque tenían niños chiquitos, o sea, de 5 para abajo, tan pequeños. Entonces mi abuela siempre los andaba cazando a sus hijos para que no salieran, pero siempre niños, ¿no? Al fin y al cabo uno se pone a hacer las cosas de casa y los niños se le escapaban y se iban al patio a jugar con el amiguito, ¿no? Con su amiguito, con el niño, ellos le decían el niño. Entonces estuvieron bastante, vivieron más de un año en esa casa, porque no se pudieron cambiar a otro lado, y las cosas así pasaban. Ellos seguían jugando y viendo al niño, y pues se movían, desaparecían cosas, esta cubeta, esta tina, ¿no? Que jalaban y volvían a meter, cuando pues mi abuela contaba que era difícil moverla porque pesaba. Ella se apoyaba de sus hijos más grandes. Entonces ellos tuvieron un encuentro con un duendecito. Qué interesante. Mi abuela nunca lo vio. No, claro. Nunca lo vio. Quienes lo vieron fueron los niños, Tu ¿no? Mi papá papá y y mis tus tíos. tíos, que son los que por naturaleza misma del duende, quiero pensar, que se deja ver por niños, Sí, porque claro. al final los niños son inocencia. Sí. ¿No? Aquí lo importante es que quiere el duende con la inocencia de los sobre niños, ¿no? sobre todo porque se conectaba mediante el juego. Sí, jugaban No, en el mediante el patio. juego, eso era. Y la pregunta, ¿cuál era la intención? La intención que traían, porque pues ellos eran niños, como cualquier niño, jugaban, se emocionaban, no tienen mucho o sea, ellos no tienen recuerdo porque lo del fueron niño. perdiendo. Sí, porque eran muy pequeños. Lo saben porque mi abuela les contó en algún momento lo que les había pasado en esa casa. Pero sí, o sea, ellos tuvieron contacto constante con este duende durante el año y meses que vivieron en esa casa. Oh, qué interesante. Sí, y así hay muchas más historias, Sí, claro. de estas casonas viejas, donde pues sí, viven estos duendes, que a diferencia del que contaste de Osiriano, que fue en un descampado, Sí. este fue dentro de Y la que casa. él ya era adulto. Sí, no, aquí eran niñitos, ¿no? Y mi abuela nunca lo vio, jamás lo vio. Quienes lo veían eran ellos, siempre fueron ellos. Entonces le daba mucho miedo a mi abuela, porque se cree, ¿no? Se tiene la creencia que se llevan a los niños. Sí, es cierto. Que se llevan el alma de los niños. Sí. Es cierto. Entonces esa es la historia. No, pues sí. Y interesante y curioso a la vez. Si tú tienes una historia igual de un familiar tuyo. De mi mamá. Sí. Bueno, no igual porque no fue en casa, pero sí cuando ella era Pero niña. niños y duendes Sí. juntos. Es curioso, bueno, ya me dijo mi mamá cuando me lo dijo que yo lo platiqué bien, porque lo platico y no lo platico bien, ya que lo dije yo, que lo diga yo bien. Bueno, dice mi mamá, y luego me llamó la atención porque se acuerda del año en que pasó. Me dijo claramente, sucedió en 1958. Ella tenía 6 años. Entonces mi mamá, pues ella vivía en Tonalá, iba a ver a su familia a una localidad que se llama Huizachal. Pues antes tenían que ir caminando, piso de tierra, descampado, potreros, mucho calor porque es en la costa. Y bueno, hoy en día hay carretera y llegas en 10, 20 minutos a Huizachal. Pues mi mamá, iba mi mamá y 2 tías más, me parece, y mi abuela. Entonces, cuando iban a Huizachal, ellos tenían que regresarse a las 3 de la tarde para llegar antes del anochecer a las 6 de la tarde. Recordemos que es costa, anochece más rápido, más temprano. Y ese día, pues creo que los iban a llevar en carreta o creo que iban a no sé qué pasó, pero salieron media hora más tarde. Significaba media hora más de camino. Entonces, pues ya empezaron a agarrar sus cosas y todo, y 3:30 de la tarde empiezan a salir. A pie. A pie. Importante esto, a pie. Van caminando. Adelante va mi abuela, mi mamá y las tías.
en filita india, me imagino que va, ¿no? Y de repente dice que no tenía mucho, tal vez unos 20 minutos, media hora que ya habían salido, pero ya estaban pues entre los potreros. Mi mamá le dice a mi abuela: oiga, mamá, mire esos niños que están allá, están jugando bien bonitos, mírenlos. Y los niños y brincando, y brincando, y brincando, y brincando. Pero mi mamá dice que eran unos niños muy chiquititos. Como las figuras. Como las figuras, yo creo. Como una figura. Y mi abuela, que recuerdo, yo la verdad no me acuerdo mucho de ella, pero es mi mamá que tiene un carácter fuerte. No mires, camina, sigan su camino, no miren. Pero mire, mamá, dice mi mamá, mire, mamá, los niños, mírenlos cómo brincan y juegan y se divierten. Yo quiero jugar, ándale. No, que jugar ni cacho cortos, órale, siga caminando. Y sigan caminando. Pero mamá, cállese y siga caminando. Qué miedo. Pero es que están, y ella se queda, y ella tiene muy presente eso de que eran niños muy chiquitos, jugando, brincando, riéndose, y que ella quería jugar con ellos. Y eran varios. Wow. Me imagino la preocupación de tu abuela. Yo creo que sí, y nada más que en aquella época no se mostraba como ahora, que los papás son cariñosos. No, en esa época era regaño y golpe. Entonces, por eso, cállese, camina y no vea. Sí, pero en este caso había una justificación. Sí, efectivamente. Obviamente, tu mamá como niña le llamó la atención. Sí, porque estaban jugando, brincando, o sea, me imagino que eran brincos erráticos de... Sí, como los pitufos. Como los pitufos. Cuando estaban en su campamento. Sí, así. Y bueno, pues esa es la historia, ¿no? De los enanitos que vio mi mamá, dice ella. Sí, yo siempre he dicho enanitos, pero... Enanitos, dice ella, ¿no? Son duendecitos. Uh-huh. ¿Y cómo estaban vestidos? ¿Se acuerda tu mamá de eso? ¿Te comentó? Pues hay como de colores, dice ella. O sea, la ropa de colores. Como de colores. O sea, no me dijo que se acordaba. Ella más bien lo que tiene presente es el hecho de que estaban jugando, uh-huh, de que se estaban divirtiendo, que estaban brincando, y era como... Yo me imagino, como tú dices, yo me imagino como una caricatura que vimos alguna vez de... Así como que estaban en una gran algarabía, jugando y brincando y divirtiéndose. Sí. Vaya, siendo felices, vamos a decir de una manera. Y eso a un niño siempre le va a llamar la atención, porque va a haber juego, y el juego cuando somos niños es sinónimo de felicidad. Sí, nada más que aquí viene, o sea, tu abuela los vio. Así es, y le dijo que no le hiciera caso. El adulto vio los duendes. Sí, es cierto, que ahí también tendríamos que ver por qué mi abuela lo vio. O sea, ¿por qué, por ejemplo, Osiriano y mi abuela los vieron y tu abuela no veía al niño? Esa es una gran pregunta. Sí, ella nunca lo vio, ¿no? Solo los niños lo veían. Sí, entonces ahí, ¿por qué características o particularidades tendrían o tienen o tuvieron Osiriano y mi abuela? Que se dejaron ver, pero uh-huh, en el contexto, por ejemplo, en el caso de tu mamá iba con tu abuela. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de mis papás, ellos jugaban solos en el patio. Cuando mi abuela salía a buscarlos, seguramente les gritaba: Daniel, Luis, no, o sea, para ver dónde estaban, y eso es tal vez el llamado, lo que pone en alerta al duende para que no se permita ver por el adulto. Puede ser, no sé, es una teoría, no, claro, no soy experta en duendes, pero puede ser. En este caso, los duendes querían que tu mamá los viera. Sí. Y ahí estaban. Sí, porque también importante, mis tías que iban atrás, no lo vieron. No, o sea, mi mamá no menciona que ellas hayan dicho algo. Pero a lo mejor sí lo vieron y se quedaron calladas. Recuerda que en los pueblos, bueno, antes se sabía de todo esto y se tenía mucha precaución, voy a decirlo así, sí, mucha precaución, sobre todo por los niños. O también, por ejemplo, pues al sentir el regaño de mi abuela, pues dijeron: mejor me callo. Sí, pero si tus tías ya eran adultas, seguramente... No, eran niñas, o sea, eran las niñas. Ah, por eso se les aparecieron a todos. Sí. Tal vez tu mamá no recuerda la reacción de las demás. Puede ser. Porque ella se emocionó mucho. Sí. Estaban chiquitas. Chiquitas. Sí, es peculiar porque, pues, los duendes se aparecen en muchas culturas. Sí. No, o sea, las historias de duendes no solo son europeas, hay en América,
hay en Asia, hay en África, con diferentes nombres, pero existe una entidad o un ser con estas características. ¿Por qué aparecen en tantas culturas? ¿Por qué es una constante estos seres pequeños, ¿no?, con forma humana, que parecen niños, aunque tengan barba, ¿no? Sí, por ejemplo, como los biosirianos, y que son, a través del tiempo, ha existido estos relatos, estas historias, que en algunas se han vuelto cuentos, que en otras siguen siendo historias de familias, ¿no?, de comunidades, con la lección, ¿no?, porque eso también siempre nos deja una lección del cuidado que tenemos, sobre todo, que tener con los niños, sí, ante seres como los duendes, en este caso, ¿no? Psicológicamente también han dicho, hay algunas revistas, sobre todo, que hablan de estos temas, de casos extraños, otros expertos que saben. Psicológicamente dicen que estas representaciones, o sea, estos duendes, estas figuras, llevan a que los seres humanos proyectamos ese gusto por lo desconocido, por lo travieso, y justamente me estaba ya acordando de que hace unos días estaba yo platicando con unos amigos de los nuevos descubrimientos que hubieron en Pompeya del culto a Dionisio, y aparecían panes, y los panes, no la comida, el dios Pan, y Dionisio mismo, pues estaban relacionados en la mitología griega y antigua a la diversión. Sí. Y por ejemplo, cuando se divierten, se mueven igual erráticamente y se ríen y disfrutan y bailan, como los duendes que vio Siriano, que se oía que estaban divirtiéndose, que se carcajeaban, o los que vio mi mamá. Podría ser reminiscencias tal vez de esa visión, o una nueva expresión. Y lo más inquietante, o sea, hay testimonios, sí, porque generalmente, bueno, me puedes decir, bueno, los panes son mitológicos, Dionisio es mitológico, Baco, o sea, Dionisio, Baco son mitológicos, pero aquí lo vieron personas, sí, y personas que conocemos, sí, ¿no? Así que creo que queda ahí esa idea de saber si es ese amor a lo desconocido, esa visión por la travesura, o inclusive si es alguna reminiscencia de lo que tenemos, o sea, en el caso de Osiriano, de su pasado como niño, de la convivencia que tuvieron tu papá y tus tíos, o de esas ganas de jugar que mi mamá tenía cuando era niña. Sí, sí, podrían ser una proyección de esa energía. Sí, de tu energía. Sí, de hecho, los duendes, aquí siempre nos vamos a hacer la pregunta, si son guardianes, son espíritus, o simplemente son parte de nuestra imaginación. Quizá esto nunca lo podamos decir a ciencia cierta, no lo sepamos. Sin embargo, lo que sí es seguro es que siempre acechan, siempre están ahí. Y recuerda, la próxima vez que pierdas algo en casa, o escuches risas donde no debería de haber nadie, pregúntate, ¿lo viste o te vio? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y síguenos en redes sociales. Y si tienes un relato de duendes o de cualquier otra experiencia, envíanoslo. Quizá tu historia sea la siguiente que contemos en Espejo Oculto. Nos vemos en el siguiente episodio, si es que los duendes se nos permiten. Hasta luego.